¿Quién es María Corina Machado? La liberal que fue electa para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro en el 2024. La candidata de 20 Venezuela se impuso con más del 90% de los votos en la interna de la plataforma unitaria. Se espera que las elecciones presidenciales se realicen el próximo año, pero la dictadura chavista aún no confirmó el calendario electoral. María Corina Machado ganó por amplio margen la primaria opositora en Venezuela. Eso se veía venir. Y sí, el régimen por fin confirma calendario electoral. Será la candidata unitaria de toda la oposición en las presidenciales del 2024. Ingeniera industrial especialista en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración y egresada del programa de líderes mundiales en la política pública de la Universidad del Yale. Que está ocurriendo en Venezuela y lo que representan estas horas. Yo lo veía cada uno de ustedes mientras andaba María Beatriz y pensaba todo lo que hemos vivido, todos los momentos que hemos tenido juntos, momentos que hemos estado de pie, momentos que hemos tropezado. Machado cuenta con un largo historial en la política de Venezuela. Su incursión en la materia se dio hace 23 años, aunque tardó 2 años en darse a conocer de manera masiva. Sus primeros pasos fueron en el 2002, cuando cofundó la organización no gubernamental Sumate, que velaba por la transparencia electoral y la participación ciudadana. Ya desde un primer momento, Machado, de 56 años, dejó en claro su postura antichavista y su determinación a acabar con su corrupción y sus manejos. Así, en el 2004, desde Sumate, impulsó la recolección de unos 4 millones de firmas para el referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. En el 2010, con la mayor cantidad de votos cosechados entre los legisladores, fue elegida diputada a la Asamblea Nacional por el estado de Miranda y asumió el cargo de un año más tarde. Luego, en el 2012, fundó el partido 20 Venezuela, que aún mantiene y se postuló como candidata en las elecciones primarias presidenciales que organizó la Mesa de Unidad Democrática, entonces Alianza de Partidos Opositores. Aunque su desempeño fue pobre, quedó en tercer lugar con apenas el 3.81% de los votos frente a Enrique Capriles, el postulante de Primero Justicia, que ganó con el 64.33%. Esto, sin embargo, no la detuvo en su lucha contra el chavismo y en el reclamo por la restitución del orden democrático en el país, y en febrero del 2014 convocó a una ola de protestas conocidas como La Salida. Esta iniciativa estuvo organizada por el fundador del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y por Antonio Ledesma, de Alianza al Bravo Pueblo. Cobró tal magnitud que se mantuvo hasta junio de aquel año. Mientras tenían lugar estas manifestaciones, en marzo, Machado aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, desde el cual denunció las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos del régimen ante el Consejo Permanente. Sin embargo, esta decisión le costó su cargo en la Asamblea, acción que el oficialismo justificó con acusaciones de traición a la patria y planes magnicidas que al día de hoy siguen sembrando preguntas. Desde entonces, la líder de 20 Venezuela ha sido objeto de decenas de intentos del régimen chavista de silenciarla y dejarla fuera del tablero político. Por ejemplo, un tribunal le prohibió la salida del país como medida cautelar, en tanto se desarrolla la investigación antes mencionada, que ya lleva 9 años. Tampoco goza de la libre circulación al interior del territorio, ya que muchas aerolíneas se niegan a dejarla embarcar. Esto quedó expuesto en su reciente campaña, en la que recorrió las calles de diversas ciudades siempre a bordo de un vehículo. Además, en los últimos meses, Machado definitivamente no se ha dejado del régimen, no se ha bajado de la campaña. Por el contrario, aseguró que seguirá su camino con más fuerza y hasta el final. Su propuesta en caso de llegar al Palacio de Miraflores incluye un plan de libre mercado con respaldo a la propiedad privada y el derecho de Estado, lejos de los ideales socialistas que rigen en el país. También plantea un programa masivo de inversiones mixtas en aspectos como infraestructura, los bienes públicos y la educación, que permitan al país alcanzar una estabilidad fiscal y monetaria, así como un programa de privatizaciones de empresas. Ello incluye la tan cuestionada estatal petrolera PDVSA. Por último, se compromete a restablecer las garantías económicas, jurídicas y sociales y restaurar el orden democrático completo. Venga vieja, gritaban los seguidores de Machado con una típica expresión de celebración en Venezuela a medida que terminaba el escrutinio de las mesas de un centro ubicado en un barrio comercial de Caracas. A diferencia del sistema electoral automatizado que rige por los comicios organizados por las autoridades, el escrutinio en la primaria opositora fue manual. Hasta el final, viva Venezuela libre. La primaria se celebra 5 días después de la firma de un acuerdo dentro de un proceso de negociación entre gobierno y oposición que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año que viene, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Estados Unidos respondió aliviando por 6 meses sanciones petroleras contra el país. Estamos siendo parte de una historia ciudadana y lo que hoy hemos visto es una avalancha ciudadana dentro y fuera de Venezuela, expresó Machado en una rueda de prensa previa al anuncio de resultados. La primera también se realizó en 28 países. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. En la medida que cada uno de estos aciertos y desaciertos los aprendemos, convencida que nos íbamos preparando por un momento y el momento llegó. Bueno, así
La directora del Servicio de Información de las Naciones Unidas, Alexandra Bellucci, reiteró que el secretario general Antonio Guterres está al tanto de lo que sucede en el país de Venezuela. La directora del Servicio de Información de las Naciones Unidas, Alexandra Bellucci, reiteró en conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que el secretario general Antonio Guterres sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela. Ha estado llamando a todas las autoridades a garantizar el pleno respeto de los derechos políticos y electorales de todos los ciudadanos y reitera su llamado a implementar de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos que se firmó Barbados hace apenas unos días. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdashani, señaló que han recibido denuncias de intimidación, censura y otros hechos preocupantes. Nuestra oficina en Caracas continúa trabajando en la protección y cooperación técnica, habrían señalado. Recordó además que el Alto Comisionado Volker Turk visitó Venezuela en enero. Se reunió con Maduro, actores de la sociedad civil y una amplia gama de sectores. Escuchó muchas de las preocupaciones, habían afirmado. En la conferencia de prensa estuvieron presentes María Alejandra Aristeguieta, colaboradora de un medio de comunicación, y Gabriela Sotomayor. La ONU pide respeto a los derechos electorales. El secretario general de la ONU, por medio de su portavoz, Stephanie Dujarric, pidió el jueves al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la plena adhesión y respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. El gobierno de Maduro ha cuestionado durante la realización de las elecciones primarias opositoras ganadas por María Corina Machado, las ha calificado de megafraude. Mientras que por otra parte, el fiscal general Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación en contra de Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, y otros directivos y personas ligadas a Somate. Allí se burló la voluntad de aquellas personas que acudieron a plasmar su voluntad. Así como lo están escuchando, lo han dejado, mis amigos. Continúa la tensión entre el régimen y la oposición venezolana, mis amigos. Vamos a ver a dónde va a parar todo esto. Estaremos atentos a traerle más información. Continuamos con más noticias. Bien, y continuando con más información sobre lo que ocurre en el país de Venezuela, Estados Unidos advirtió a la dictadura de Maduro tras la intervención sobre las primarias opositoras que ganó María Corina Machado. Washington instó al régimen chavista a mantener los compromisos firmados en la hoja de ruta política en Barbados y respetar el triunfo de la candidata en las elecciones del 22 de octubre. Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición, advirtió además este lunes un portavoz del Departamento de Estado después de que la Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral de cara a los comicios del 2024, declaró el vocero de un medio de comunicación. Instamos a Nicolás Maduro y a sus representantes a mantener los compromisos que asumieron en la firma del acuerdo de la hoja de ruta política de Barbados, donde el régimen y la oposición acordaron que las próximas elecciones presidenciales se celebren en segundo semestre del 2024 con la presencia de observadores internacionales. Este acuerdo ya dejaba en el aire el tema de las inhabilitaciones políticas que afectan, entre otros, a María Corina Machado, quien arrasó en las primarias del 22 de octubre con el 92% de los votos. Las primarias fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva en el 2024, afirmó un portavoz del Departamento de Estado. Pero las primarias han sufrido un matazo este lunes, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de línea oficialista, suspendió todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Estados Unidos no reconoce la reelección de Maduro en el 2018 por considerarla fraudulenta, pero en señal de buena voluntad, tras el acuerdo alcanzado con la oposición, levantó temporalmente las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela. Sin embargo, fue un levantamiento con condiciones. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, advirtió entonces que puede revertirlo si se quebranta lo acordado. Washington reclama un calendario para la habilitación de todos los candidatos y la liberación de presos. Estados Unidos y la comunidad internacional siguen de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, avisó este lunes el portavoz. Mientras que, por su parte, el líder venezolano Juan Guaidó denunció este lunes que el régimen de Maduro incumple con los acuerdos firmados de cara a unas elecciones competitivas, ello tras la suspensión hoy del proceso de primarias de la oposición. La dictadura pretende invisibilizar y deshumanizar, propio de dictadura, señores, a millones de venezolanos que elegimos en unas primarias con muchos obstáculos a María Corina Machado. Se lamentó Guaidó, actualmente exiliado en Miami, en un mensaje publicado en su red social. El líder y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se pronunció de esta forma luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de ese país ordenase hoy la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. La decisión de la máxima instancia judicial venezolana fue
fue en respuesta a un recurso introducido por el diputado opositor José Brito, que pedía revisión de irregularidades. En su decisión, el Supremo ordena a la CNP entregar las actas de aceptación de la candidatura de los aspirantes inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos de elección popular, como es el caso de la ganadora de las internas María Corina Machado, sobre quien pesa esta medida administrativa impuesta en el 2015 por el periodo de un año, pero extendida recientemente hasta el año 2030, señores. Este rifirrafe entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro está cada vez más tensionante esta situación en el país, señores. ¿Será que le está llegando la hora al régimen en Venezuela? Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos con más información.